La estimación es mucho más que una técnica estadística. Es una forma de mirar el mundo. Cada vez que hacemos una suposición razonada, cada vez que tomamos una decisión con información limitada, estamos estimando. Lo hacemos constantemente, a veces sin darnos cuenta cuando prevemos cuánto tiempo tardaremos en llegar a un lugar, cuando calculamos si el dinero alcanzará para fin de mes, o cuando anticipamos las preguntas de un examen. En esencia, estimar es atreverse a conocer lo desconocido con las mejores herramientas que tenemos. En la vida y en la ciencia, esa valentía se llama inferencia. La estadística inferencial nace de esa necesidad humana de deducir, de proyectar, de convertir una parte del conocimiento en una visión más amplia del todo. Es la brújula que permite orientarnos en medio de la incertidumbre, el puente que conecta la información parcial con la comprensión global. Sin ella, no podríamos tomar decisiones racionales en medicina, economía, ingeniería o educación. Pero gracias a ella, los científicos pueden predecir la propagación de una enfermedad, las empresas pueden anticipar la demanda, y los gobiernos pueden diseñar políticas basadas en datos y no en intuiciones. En su esencia, la finalidad de la estadística inferencial es ayudarnos a comprender aquello que no podemos medir directamente. La estadística descriptiva nos permite resumir lo que ya sabemos, pero la inferencial nos invita a ir más allá, a utilizar esa información parcial para decir algo sobre el todo. Supongamos que queremos saber cuál es el nivel promedio de satisfacción de todos los usuarios de una aplicación educativa. Sería imposible preguntarles a los millones de usuarios que existen, pero sí podemos preguntar a unos cientos de manera representativa y, a partir de ahí, inferir el sentimiento general. Así, el conocimiento se convierte en una herramienta poderosa, con una muestra adecuada. Podemos obtener una visión precisa del conjunto, sin tener que observarlo todo. Esa es la magia y la responsabilidad de la estadística inferencial, transformar la parte en reflejo del todo, pero sin olvidar que toda estimación tiene un margen de error, una sombra de duda que debemos aprender a interpretar. Para lograr esa comprensión, el primer paso fundamental es el muestreo. La muestra es el corazón de toda inferencia. Si está bien seleccionada, la estimación será confiable. Si está mal elegida, todo el edificio del razonamiento se derrumba. Por otro lado, existe el muestreo sistemático, que consiste en elegir cada cierto número de elementos dentro de una lista ordenada. Es simple, eficiente y muy usado en entornos industriales. También está el muestreo por conglomerados, donde seleccionamos grupos enteros, como escuelas, hospitales o municipios, en lugar de individuos. Es más económico y práctico, sobre todo cuando la población está dispersa. Y claro, existen métodos menos rigurosos, como el muestreo por conveniencia, en el que se elige a las personas más fáciles de contactar. Aunque puede servir para estudios exploratorios, no debe usarse cuando se busca precisión, porque introduce sesgos difíciles de eliminar. Un ejemplo cotidiano. Imagina que un investigador quiere estimar el tiempo promedio que los estudiantes pasan frente a la pantalla cada día. Entrevistar a todos los jóvenes de una ciudad sería imposible, así que toma una muestra representativa de diferentes escuelas, edades y horarios.
Si selecciona bien, sus resultados reflejarán la realidad con bastante precisión. Pero si elige solo a quienes estudian en línea, la estimación estará sesgada. De ahí la importancia de una buena selección. En el fondo, el muestreo no es solo un método, es una cuestión de ética y rigor. Un investigador responsable sabe que detrás de cada número hay personas, comportamientos y realidades que merecen ser representadas fielmente. Cuando repetimos el proceso de muestreo muchas veces, nos damos cuenta de algo fascinante. Los resultados no siempre son iguales. A veces el promedio sube un poco, otras baja. Esa variación natural nos lleva al concepto de distribución de muestreo. Si calculamos, por ejemplo, el promedio de altura de diferentes grupos de estudiantes, y luego graficamos todos esos promedios, veremos una forma que tiende a agruparse alrededor de un valor central. Esa forma, una especie de campana, representa cómo varían las estimaciones de una muestra a otra. Es un recordatorio de que cada muestra cuenta una historia ligeramente distinta del mismo fenómeno, y que solo al mirar el conjunto de todas ellas, comprendemos la estabilidad de nuestros cálculos. En la práctica, esto se traduce en saber qué tan confiable es un estimador. Cuanto menor sea la variabilidad entre las muestras, más preciso será nuestro conocimiento. La vida cotidiana está llena de ejemplos de distribuciones de muestreo. Pensemos en una empresa de mensajería que registra los tiempos de entrega cada día. Si toma varias muestras y calcula promedios, observará pequeñas diferencias entre días. Pero todos los valores se agruparán cerca de una media general. Esa variación es natural, y entenderla permite mejorar procesos, planificar mejor los recursos y ofrecer un servicio más confiable. En educación ocurre algo similar cuando un maestro aplica varias pruebas a diferentes grupos. Los resultados no serán idénticos, pero mostrarán una tendencia central que refleja el desempeño general. Ahora bien, cuando las muestras son pequeñas, la variabilidad se amplifica. Por eso, en esos casos, se usa una herramienta especial, la distribución T de Student. Esta distribución reconoce que con pocos datos no podemos tener la misma certeza que con muchos, y ajusta nuestros cálculos para reflejar esa incertidumbre. Es como si la campana de la distribución se ensanchara un poco, dándonos un margen más amplio de duda razonable. Imagina a un médico que prueba un nuevo tratamiento con solo 12 pacientes. Los resultados pueden variar mucho de un caso a otro, por lo que debe ser prudente al extrapolar sus conclusiones. La distribución T de Student le ayuda a estimar con honestidad el rango probable en el que se encuentra el efecto real. En el fondo, este enfoque nos enseña humildad científica. Cuando los datos son pocos, las afirmaciones deben ser cautas. Del mismo modo, también existe la distribución muestral de la varianza, que nos permite entender cómo cambia la dispersión de los datos entre distintas muestras. En el ámbito industrial, esto es crucial. Dos máquinas pueden producir piezas con el mismo promedio de longitud, pero con variaciones distintas. Una puede ser muy precisa, la otra menos. Analizar la varianza nos ayuda a determinar la estabilidad del proceso. En educación, también es útil. Dos grupos pueden tener el mismo promedio de calificación, pero uno puede ser mucho más homogéneo que el otro. Saberlo permite al docente identificar si las estrategias de enseñanza están funcionando de manera equitativa o si hay brechas que atender.
Por supuesto, para que todo esto tenga sentido, necesitamos estimadores confiables. Un estimador es una regla o procedimiento para calcular un parámetro desconocido de la población, como el promedio o la proporción. Pero no todos los estimadores son iguales. Un buen estimador debe ser insesgado, es decir, que no tienda a sobreestimar ni a subestimar el valor real. También debe ser consistente, lo que significa que al aumentar el tamaño de la muestra, el estimador se acerque al valor verdadero. Además, debe ser eficiente, produciendo resultados con la menor variabilidad posible, y suficiente, es decir, que use toda la información disponible sin desperdiciarla. Estos criterios son la brújula del investigador. Garantizan que las conclusiones no sean producto del azar, sino del método. La estimación no se detiene en el cálculo. Su poder radica en la interpretación. Cuando aplicamos una fórmula o un método, lo que realmente buscamos es comprender lo que los datos nos están diciendo sobre la realidad. Y esa comprensión puede expresarse de dos formas principales: la estimación puntual y la estimación por intervalos. La primera ofrece una única cifra como mejor conjetura del valor poblacional. Es rápida, clara y fácil de comunicar. Por ejemplo, podríamos decir: el promedio de satisfacción de los estudiantes es de 8.3 sobre 10. Ese número resume toda la información de la muestra, condensando en un solo punto la mejor estimación posible. Pero aunque útil, tiene una limitación evidente. Transmite una sensación de precisión que quizá no tenemos. En el mundo real, los datos nunca son exactos, y cada muestra está sujeta a variaciones inevitables. Por eso la estimación puntual es como una fotografía. Muestra un instante, pero no revela toda la profundidad del paisaje. Ahí entra la estimación por intervalos, una manera más honesta de presentar el conocimiento. En lugar de ofrecer un solo valor, se proporciona un rango dentro del cual, con cierto nivel de confianza, se encuentra el verdadero valor del parámetro. Así, podríamos decir: el promedio de satisfacción se encuentra entre 8.0 y 8.6 con un 95% de confianza. Esta forma de comunicar reconoce la incertidumbre y nos permite actuar con prudencia. Los intervalos de confianza son como barandillas que protegen al caminante en un sendero empinado. No eliminan el riesgo, pero lo controlan. En ingeniería, educación o salud, ese rango puede marcar la diferencia entre una decisión precipitada y una decisión responsable. En la práctica, los intervalos nos enseñan a convivir con la incertidumbre sin paralizarnos por ella. Para comprenderlo mejor, pensemos en algunos ejemplos. En una empresa de alimentos, un equipo de calidad podría estimar que el contenido promedio de azúcar en una bebida es de 9 gramos, pero con un intervalo que va de 8.7 a 9.3. Esto significa que, aunque no conocen el valor exacto para toda la producción, tienen un rango razonable para actuar. Si ese intervalo cumple con los estándares de salud, la producción continúa. Si no, se ajustan los procesos. En educación, un docente podría estimar que el nivel de comprensión lectora de sus alumnos está entre 70% y 80%, lo que le permite decidir si debe reforzar ciertas habilidades. En medicina, un investigador podría afirmar que un tratamiento reduce los síntomas en un rango de entre 10% y 15%, lo que da a los médicos una base confiable para aplicarlo. La fuerza de la estadística inferencial radica justamente en esto, en transformar la incertidumbre en información útil.
Pero toda estimación plantea una pregunta inevitable. ¿Cuántos datos son suficientes? La determinación del tamaño de muestra es uno de los pasos más importantes de cualquier estudio, porque influye directamente en la precisión y en el costo. Si la muestra es demasiado pequeña, los resultados serán inestables. Si es demasiado grande, se desperdician recursos. Encontrar el equilibrio adecuado requiere entender tres factores: el nivel de confianza que deseamos, el margen de error aceptable y la variabilidad del fenómeno que estudiamos. En términos simples, mientras más exigente sea la precisión que queremos lograr, más datos necesitaremos. Y si la población es muy diversa, también hará falta una muestra mayor para capturar esa variedad. Imagina una organización que quiere estimar la satisfacción laboral de sus empleados. Si busca un margen de error pequeño, digamos de más o menos 2%, y un nivel de confianza alto, necesitará encuestar a muchos más trabajadores que si se conformara con un margen de más o menos 5%. En cambio, si ya cuenta con información previa que indica que las respuestas son muy homogéneas, puede reducir la muestra sin sacrificar precisión. Lo mismo ocurre en estudios sociales, médicos o tecnológicos. En la investigación de un nuevo medicamento, por ejemplo, un tamaño de muestra insuficiente puede llevar a conclusiones erróneas, mientras que un tamaño adecuado asegura resultados reproducibles. Por eso, antes de cualquier gran proyecto, se recomienda realizar un estudio piloto, una pequeña prueba que permite estimar la variabilidad real y ajustar el tamaño final de la muestra. Es como probar un prototipo antes de fabricar en masa. Cuando la estimación se aplica a proporciones, como el porcentaje de personas que apoyan una medida o que utilizan una aplicación, el tamaño de muestra depende también del valor esperado de esa proporción. Si no tenemos información previa, se suele asumir un 50%, porque ese es el punto de máxima incertidumbre, y bueno, garantiza una muestra lo bastante grande para cualquier escenario. Si luego descubrimos que la proporción real está más cerca de 20% o de 80%, podemos reducir la muestra en futuros estudios. Y si lo que queremos es comparar dos medias, como los resultados de dos métodos de enseñanza, el tamaño de muestra dependerá de la magnitud de la diferencia que deseamos detectar. Cuanto más sutil sea la diferencia, más observaciones necesitaremos para confirmar que no es fruto del azar. En el mundo empresarial, esta lógica tiene un valor incalculable. Un gerente que busca lanzar un nuevo producto no puede basar su decisión solo en la intuición. Necesita estimar la aceptación del público con muestras representativas, determinar la inversión óptima y proyectar los márgenes de ganancia con base en datos. En el campo ambiental, los investigadores estiman la calidad del aire o del agua tomando pequeñas muestras de distintos lugares, lo que permite inferir la situación general del ecosistema sin tener que analizar cada rincón. En la salud pública, la estimación de la prevalencia de enfermedades o de la eficacia de una vacuna se basa en muestras cuidadosamente diseñadas. Así, cada dato, cada observación, se convierte en un ladrillo de conocimiento colectivo. Más allá de la técnica, la estimación es una filosofía de pensamiento. Nos recuerda que la certeza absoluta rara vez existe, pero que la evidencia puede guiarnos con suficiente claridad como para tomar decisiones informadas.
Aprender a estimar es aprender a pensar en términos de probabilidad, de rango, de confianza. Es desarrollar una mente científica en un mundo lleno de incertidumbre. En la educación, por ejemplo, un maestro que analiza los promedios de sus alumnos no busca solo números, busca patrones, tendencias, pistas sobre cómo mejorar la enseñanza. En la tecnología, los analistas estiman el comportamiento de los usuarios para optimizar experiencias y anticipar demandas. En la economía, las estimaciones de inflación, crecimiento o desempleo guían políticas que afectan a millones de personas. En la ciencia, los investigadores usan estimaciones para construir teorías, validar hipótesis y predecir fenómenos. Y en la vida cotidiana, todos usamos la estimación cuando interpretamos la realidad a partir de fragmentos de información, una conversación, una noticia, una experiencia. La estimación también nos enseña humildad. Nos recuerda que no todo lo que podemos medir es importante y que no todo lo importante puede medirse. Pero aún así, debemos intentarlo. Cada muestra es una ventana, no un espejo perfecto. Lo importante es mirar a través de ella con atención crítica. En ese sentido, estimar es una forma de sabiduría práctica, usar la información que tenemos, aceptar la incertidumbre que persiste y decidir con sensatez. En un mundo saturado de datos, el desafío ya no es obtener información, sino interpretarla correctamente. Ahí radica el valor de la estadística inferencial, no en eliminar la duda, sino en cuantificarla, en hacerla manejable, en convertir la incertidumbre en una herramienta de acción. Al final, la estimación es una invitación a pensar mejor. Nos enseña a preguntar, ¿qué sé? ¿Qué no sé? ¿Y qué tan seguro estoy de lo que creo saber? Esa actitud crítica y reflexiva es la base del pensamiento científico y, en última instancia, de toda decisión responsable. En la ciencia, en la empresa, en la salud y en la vida cotidiana, estimar es reconocer que no podemos conocerlo todo, pero sí lo suficiente para avanzar con prudencia. Y esa es quizás la lección más profunda de la estadística inferencial, que el conocimiento no consiste en eliminar la incertidumbre, sino en aprender a convivir con ella. Así, cuando comprendemos los fundamentos de la estimación, su propósito, su método y su alcance, dejamos de ver la estadística como un conjunto de números fríos y la entendemos como una herramienta de comprensión humana. Porque detrás de cada cifra hay una historia, una decisión y una persona que confía en que los datos pueden iluminar el camino. La estimación, entonces, no es solo un cálculo, es una forma de esperanza informada, una manera racional de mirar el futuro sin miedo al error, pero con respeto por la duda. En ese equilibrio entre la certeza y la incertidumbre, entre el número y la interpretación, encontramos el verdadero poder del pensamiento estadístico, la capacidad de ver el mundo tal como es, pero también como podría ser, si aprendemos a leer sus señales con atención y responsabilidad. Esa es la esencia de la estimación, el arte de transformar la parte en un reflejo confiable del todo, y de convertir la información dispersa en sabiduría útil para construir un mundo más consciente y mejor fundamentado.